Bueno, entonces muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión en línea número 42 de hoy, 23 de noviembre de 2017. Hoy nos acompaña la instructora Paula Marcela Cortés, que es la instructora de la transversal de ética. Y pues como agenda del día tenemos el saludo y la presentación. En un segundo momento la información acerca de la etapa productiva y seguimiento de la formación. Eso lo voy a hacer yo. Luego viene en el tercer punto, que son los lineamientos para la presentación de la actividad de aprendizaje que iniciamos el día martes acerca del pensamiento sistémico. Para eso nos acompaña la instructora Paula, ella nos va a orientar. Viene una sesión de preguntas y por último el cierre de la sesión. Entonces, pues yo lo que les tengo, digamos, como por orientar acerca de la etapa productiva es que ustedes ya han tenido, digamos, en algunos momentos unos encuentros con las personas que les han dado información acerca de todo de todas las posibilidades que ustedes tienen para esta nueva etapa que viene. Nosotros comenzamos la etapa práctica o la etapa productiva el próximo año, pero es necesario que ustedes vayan entendiendo qué posibilidades hay, cómo se pueden manejar estas opciones y qué se ajusta mejor al perfil de cada uno de ustedes. Para eso les quiero compartir un video pequeñito. Esto, digamos, es lo que tengo para compartirles hoy acerca de la etapa práctica. Quiero que ustedes lo vean. Mañana en el resumen se los voy a dejar también. Les voy a incluir incluso el vínculo en este enlace, ¿verdad? Y regálenme un segundo, acá ya está listo. Esto que van a ver es lo que resume Bueno, digamos, eso era como es algo muy puntual, es algo que quiero que ustedes vean, y para profundizar en cada una de esas opciones, ahí les voy a compartir también un enlace en este momento. Mañana en la grabación se los voy a compartir de nuevo para que, digamos, de alguna forma ustedes tengan mucha información más precisa acerca de cada una de esas opciones que tienen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que me han estado preguntando, algunos han asistido a lo del Fondo Emprender, a las sesiones en línea que se han hecho, pero es bueno que conozcan que esa es una de las opciones. Hay 7 opciones actualmente y es necesario que ustedes vayan pensando cómo van digamos, a surtir esa etapa que se viene. Con respecto a la información, al seguimiento de la formación, les quiero comentar que se están terminando de hacer las deserciones de los aprendices que no dieron respuesta con los planes de mejoramiento y que tampoco han estado ingresando a la plataforma ni entregado las evidencias. Se les ha hecho un llamado. Se ha tratado, digamos, de comunicar con varios de ellos, pero pues infortunadamente no se ha tenido respuesta, y a partir del protocolo que está establecido, pues se han terminado pues de realizar estos procesos de deserción y de retiro voluntario también. ¿Qué hay como para comentarles acerca del cierre de la formación? Nosotros terminamos el 12 de diciembre y en ese orden de ideas, pues para esa fecha debe estar
todo listo hasta donde vamos, que es la fase número 3 de ejecución, en la actividad de proyecto 5, actividad de aprendizaje número 3. Más adelante, pues, digamos, les voy a dar un calendario más detallado de qué es lo que vamos a hacer digamos, en el receso de diciembre, para comenzar seguramente a finales de enero a retomar la formación. Entonces, no siendo más, los dejo con la instructora Paula Marcela, que nos va a orientar acerca de lo que vamos a empezar a trabajar desde este martes, que tiene que ver con pensamiento sistémico. Vamos a realizar vamos a realizar la evidencia en el blog de WordPress que cada uno ya implementó. Si lo hicieron de manera remota en la nube, por favor adjuntar el vínculo del blog donde está la información o la evidencia de lo que se va a desarrollar, que pues la instructora ya les va a contar cómo es. Y las personas que lo instalaron en su servidor local, por favor realizar las entradas del blog en ese servidor local y adjuntar un documento en Word o PDF con la evidencia, con los pantallazos de lo que se implementó en ese blog. Entonces, instructora Paula, somos todo oídos, estamos en sus manos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ricardo, y buenas noches para todos los aprendices que nos acompañan esta noche y que posteriormente pues estarán escuchando esta grabación. Como lo digo el instructor, esta noche yo quiero darles un primer abordaje sobre lo que es el pensamiento sistémico, ya que sobre este componente o tema es que se va a trabajar en la construcción del blog. Entonces, bueno, básicamente el pensamiento sistémico como concepto es una actitud del ser humano, pues está construida desde varios teóricos que trabajan en el campo de la filosofía, la sociología y todas las otras ciencias humanas relacionadas directamente con la investigación social. Entonces, el pensamiento sistémico como práctica es la actitud del ser humano que se basa en la percepción del mundo como una totalidad, es decir, trata de transformar un poco la visión tradicional de la ciencia, esa visión que ha tenido la ciencia de empezar a fragmentar la realidad por sectores. Es decir, un ejemplo, lo que se ha hecho históricamente con la educación. En las instituciones se analiza la realidad desde las diferentes áreas. Una parte la física, otra parte la química, otra parte las matemáticas, ¿sí? Entonces, la idea del pensamiento sistémico como concepto y como visión del mundo es plantear el mundo como una totalidad. ¿Eso qué quiere decir como una totalidad? Que todo está en constante relación, es decir, como el funcionamiento de una máquina, si una de las partes se deja de ver y se deja de prestar atención, puede ser que esa ficha o esa parte de la máquina empiece a transformar el funcionamiento del resto. Entonces, como en una máquina, lo que trata el pensamiento sistémico es decir, toda la realidad tiene múltiples relaciones, por lo tanto está construida por diferentes actores, por unas causas, manifestaciones y unas consecuencias. El pensamiento sistémico, entonces, es básicamente está totalmente relacionado con una visión holística, es decir, del todo con múltiples relaciones. El concepto holístico viene del griego holos, que es entero. Ustedes pueden ver ahí en la imagen que se está proyectando en este momento o que se está colocando en este momento en las pantallas, y es la diferencia de lo que es una visión holística, que también se traduce en integradora o sistémica. Esos tres conceptos son súper hermanos, o sea, la sistémica, el pensamiento sistémico y la visión sistémica está fuertemente anclado al holístico y al integrador.
Por el otro lado encontramos la visión de la ciencia y es la reduccionista y fragmentada, lo que yo les decía. Ustedes pueden ver en la imagen un solo cuadrito amarillo, es decir, esa persona que tiene una visión desde la ciencia reduccionista y fragmentada ve la realidad desde un solo ángulo. Por otro lado, el pensamiento sistémico lo que trata es de tratar de tener en cuenta las diferentes perspectivas sobre una realidad para comprender más a profundidad el fenómeno social que se esté abordando. Yo les traje acá un ejemplo desde la medicina que es normalmente uno de los ejemplos más fuertes para acercar un poco el concepto de pensamiento sistémico y es básicamente la medicina tradicional a la que asistimos normalmente en los centros de salud, en los hospitales y demás, tiene una visión reduccionista científico fragmentada. Es decir, lo que les estaba diciendo, estudia el cuerpo humano, aunque el cuerpo humano es un conjunto, lo que hace es, la medicina, hay una parte que se encarga de todo lo neuronal, otra parte de lo digestivo, otra parte, sí, entonces lo que hace es dividir una totalidad en fragmentos, la fragmenta y la desconecta totalmente. Por el otro lado aparece el pensamiento sistémico desde la ciencia y hay una medicina alternativa que la utiliza mucho, que tiene una visión muy integradora y sistémica y es la medicina neuronal alemana. Y es precisamente donde se empieza a ver el cuerpo como un todo que tiene múltiples relaciones, donde voy a poner un ejemplo muy cercano a mi vida, y es, en algún momento yo presenté un problema en la piel, donde la medicina tradicional lo que hizo fue decir, no, lo suyo es un problema de piel, vamos a tratar simplemente la piel con unos antibióticos. Entonces, simplemente la persona encargada de los estudios de piel, pues hizo su tratamiento. En el momento que se dejaba de desarrollar el tratamiento, volvía otra vez la enfermedad, y es porque se estaba atacando lo superficial y se estaba desconectando la relación que tiene la piel con todo el cuerpo como una totalidad. Por otro lado, esta ciencia que les digo, este tipo de medicina, lo que hizo fue mirar cuáles eran las múltiples relaciones que de pronto estaban generando que surgiera esa manifestación en la piel. Y se llegó a la causa profunda desde el pensamiento sistémico, que era era un problema con una carga de hígado. ¿Sí ven? Entonces, cómo el pensar sistémicamente nos permite a nosotros ahondar muchísimo más en la visión que tenemos sobre el mundo. Es simplemente ir más allá de lo que normalmente nos han enseñado en nuestra cultura, de empezar a ver la realidad. Una parte es lo político, por lo menos a nivel social, otro lo cultural, otro lo religioso, cuando todo es producto de las múltiples relaciones. Entonces, el pensamiento sistémico es una forma de ver el mundo, la forma en la que interpretamos la realidad o las múltiples realidades. El pensamiento sistémico normalmente se utiliza muchísimo en campos como la investigación, a nivel organizacional, manejo de relaciones internas y externas, en intervención social y en la medicina. Estos campos de la investigación, las organizaciones, la intervención y la medicina alternativa, igual, están regidos bajo una visión holística de totalidad como un todo. ¿Listo? Se diferencian de la transdisciplinariedad en que aún así, aunque se trascienden las disciplinas, cada persona profesional sigue viendo la realidad desde su disciplina, desde su campo de acción. ¿Listo? No sé si haya alguna duda hasta el momento. Elber, si tienes alguna duda, o Ricardo, ¿tienes algún apunte, alguna inquietud? No, está muy claro, Paula, todo está clarísimo hasta ahora. Listo, vale. Entonces, el pensamiento sistémico, yo quiero presentárselos un poco en investigación, que es muy importante porque de alguna manera todos los profesionales y todas las personas que ejercemos alguna acción laboral vamos a estar inmersos en procesos de investigación, de intervención, de trabajo con poblaciones a nivel pues de diferentes problemas o conflictos sociales.
Entonces, eso sería como la estructura o los componentes del pensamiento sistémico, pues teniéndolos en cuenta en la parte de la investigación. Y es yo les resaltaba hace unos minutos. Fundamental los actores. El pensamiento sistémico reconoce, por lo menos en un conflicto o problema social, reconoce que hay inmersos múltiples actores, que cada uno tiene una forma de pensar y que están regidos bajo modelos mentales. Esos modelos mentales son estructuralmente lo que construyen lo que somos nosotros como seres humanos, culturales, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso mi familia tiene una visión política muy particular, una visión religiosa, unas costumbres, y todo eso ha sido aquello que me ha ido construyendo a mí como persona, y yo soy el producto de todos esos modelos mentales que me han ido de alguna manera incorporando la forma de pensar pues que tengo en este momento. Por otro lado, el pensamiento sistémico ve un problema social y un conflicto social como el resultado de unas múltiples causas relacionadas. No se habla, aquí la diferencia puntual entre el pensamiento sistémico en investigación y el pensamiento de la ciencia tradicional en investigación es que la ciencia dice, a causa de pasa tal cosa y por consecuencia tal cosa. Es un pensamiento lineal, una causa, un problema, una consecuencia. El pensamiento sistémico lo que hace es decir, hay un problema que es producto de múltiples causas que están relacionadas, que desembocan en unas consecuencias. ¿Listo? Esto normalmente se utilizan para estudios de problemas sociales complejos, porque entendemos que la realidad, por ser una realidad tan particular, pues es una realidad muy compleja de abordar. Nos encontramos con múltiples formas de interpretar el mundo, múltiples creencias, visiones políticas, relaciones de poder y demás. Entonces, la idea es, lo que plantea también el pensamiento sistémico desde este campo de la investigación y la acción, es que si seguimos esta forma de ver el mundo, que termina siendo una metodología, también se puede utilizar como metodología, es que se pueden dar soluciones a largo plazo, porque al entender un problema, un conflicto con toda su complejidad, es más posible, o se hace más posible atacar esas causas profundas y transformar esa realidad. ¿Listo? Porque por lo menos un ejemplo básico es por lo menos los embarazos en adolescentes. Todos los gobiernos, por lo menos de nuestro país, que es el contexto más cercano, lo que hacen es, hay embarazos en adolescentes, entonces vamos a hacer campañas. Pero vemos que esas son soluciones a corto plazo, que aún así sigue existiendo el problema, y es porque el problema va mucho más allá. ¿Listo? Esta es una herramienta que quería compartirles a nivel de metodología, que creo que en algún momento podría ser interesante que ustedes la pudieran utilizar a nivel de investigación, a nivel de intervención social, porque todas las personas que ejercemos una profesión o alguna labor profesional o laboral, tenemos que estar en constante contacto con otras personas. Entonces, por eso es interesante empezar a ahondar un poco en herramientas que nos permitan comprender un poco más la realidad. Aquí, esta es una herramienta desde el pensamiento sistémico que se llama herramienta del iceberg. Esta herramienta del iceberg lo que permite es comprender la realidad y organizarla de acuerdo a los componentes del pensamiento sistémico. Entonces, como ustedes ven, el iceberg, uno normalmente, como en el Titanic, la punta más superficial de esa parte chiquitica, pero debajo del agua hay una cantidad de hielo que no se puede observar a primera vista. Normalmente el pensamiento lineal se queda en la parte de arriba y solamente se queda estudiando lo primero que ve, ataca lo primero que ve, pero no se pone a estudiar todo aquello que compone ese hielo que está debajo del agua. Entonces, en la parte más profunda del iceberg
vamos a encontrar en esta herramienta lo que son los modelos mentales. En un segundo, que era lo que yo les comentaba a ustedes, que es lo que nos da de alguna manera la forma de pensar, de actuar, de hablar y de ser lo que somos. En un segundo momento están las relaciones de poder o las múltiples relaciones que se pueden dar en un conflicto o en un problema o en una situación social. Entonces es lo que hace que se sostenga esa situación. En un tercer nivel encontramos unos patrones y esos patrones se traducen en los por qué. ¿Por qué pasa el problema? Y esos por qué son las causas. Cuando decimos, el problema de nosotros es el embarazo en adolescentes. Bueno, ¿y por qué pasa eso? Una causa puede ser falta de un sistema educativo que tenga énfasis en reproducción o en control de la natalidad. Otra causa, ¿por qué más puede pasar? Puede pasar porque hay hogares fragmentados. Otra causa. Entonces, si ven ustedes cómo el pensamiento sistémico desde como herramienta, como forma de interpretar el mundo, todo el tiempo se está preguntando el por qué. Bueno, ¿y por qué más? Y entonces, ¿por qué pasa eso? Entonces, la idea es, como es una forma de ver el mundo, esto es un llamado a que esta herramienta no simplemente se utilice en investigación y en acción en el campo laboral, sino también a nivel personal. Que nosotros como seres humanos nos estemos preguntando todo el tiempo el porqué de las cosas, que no nos quedemos con las primeras impresiones, que no nos, como se dice coloquialmente, no nos comamos entero las cosas. Entonces la idea es que este tipo de herramientas y de formas de pensar e interpretar el mundo van a permitir que tengamos una visión más profunda. Y en la parte de arriba del iceberg, que es lo que vemos nosotros normalmente, están las manifestaciones. Hay dos ejemplos bien interesantes. Y uno, cuando nosotros entramos a una cárcel, lo primero que vemos son personas, muchas personas en espacios muy pequeños, en las celdas. Hay muchas personas metidas en celdas con unas condiciones precarias. Esa manifestación nos deja ver directamente el problema. ¿Cuál será el problema? Un problema de hacinamiento carcelario. Otro ejemplo. Estamos un día y nos levantamos un poco brotados, nos levantamos con algo de fiebre, con los ojos hinchados, con escalofríos y demás. Eso es una manifestación en el cuerpo de que tenemos un virus. Las manifestaciones son lo primero que vemos del problema. ¿Listo? Entonces esta herramienta, de alguna manera, ustedes pueden ver que yo se las he venido aplicando en diferentes ejemplos. Los soportes para el pensamiento sistémico es de alguna manera comprender que es más que una herramienta para resolver problemas a largo plazo. Es más potente pensar que es un lenguaje dado que expande nuestra manera de abordar los problemas complejos. Es decir, aunque se utiliza como una herramienta en diferentes campos de acción, la idea es que vayamos más allá y la empecemos a adaptar a nuestras formas de vida. Pensamiento sistémico como una forma de ver el mundo, de interpretar la realidad. Los soportes además también viene a ser los siguientes. Un sistema es una totalidad percibida cuyos elementos se aglomeran porque se afectan recíprocamente a lo largo del tiempo y operan con un propósito común. La estructura de un sistema incluye la percepción unificadora del observador. Acá es fundamental comprender que el observador del problema tiene un rol importantísimo. Debe ser capaz de tener una visión holística para aplicar el pensamiento sistémico. La estructura de una organización es la configuración de las interrelaciones de los diferentes componentes claves del sistema. Esto incluye, claro, la jerarquía, los procesos, pero también aptitudes y percepciones.
la calidad de los productos, los modos en los que se toman las decisiones y cientos de factores más. Este último soporte es para analizar el pensamiento sistémico a nivel de organizaciones. ¿Listo? El pensamiento sistémico se utiliza muchísimo en organizaciones, en grandes empresas, se está utilizando una visión del pensamiento sistémico para empezar a comprender las relaciones que se dan entre los actores internos de la empresa, para empezar a gestionar alternativas a problemas frecuentes y para empezar a comprender cómo es que está viendo cada persona la empresa, cuál es la percepción. Esto es, tienen las dos posibilidades, o volverse una herramienta metodológica para abordar problemas y de pronto diseñar diferentes estrategias de solución, o una manera un poco más interesante que es una forma de ver el mundo. Entonces, como lo decía el instructor Ricardo, la idea era que yo les presentara a ustedes un poco una interpretación y que hiciera un acercamiento sobre el concepto que hoy nos tiene acá, y es el del pensamiento sistémico. Yo quise dar esa discusión que normalmente se viene dando, y es: ¿se utiliza como herramienta o pasamos a dejarla como visión? Eso se los dejo a ustedes para la reflexión. Entonces, de alguna manera, como lo decía el instructor, la idea acá es la creación de un blog que ustedes han venido también manejando, que hable sobre pensamiento sistémico. Y hay algunas características básicas que debe tener ese blog, y es entonces responder lo siguiente: ¿qué es el pensamiento sistémico? ¿Cuáles serían esas características? Brindar algunos ejemplos, así como yo les presenté algunos ejemplos desde la medicina, desde la investigación, desde la intervención. ¿En qué campos se utiliza normalmente el pensamiento sistémico? ¿Qué autores trabajan el pensamiento sistémico y quiénes son? Y además, una que es la más importante para mí, y me gustaría que ustedes la hicieran muy conscientes y muy reflexivos, y es: para ustedes, ¿el pensamiento sistémico es importante o no es importante luego de hacer este proceso de investigación? Entonces, quiero saber si de pronto existen alguna duda o inquietud, algún aporte al tema, alguna sugerencia. Bueno, instructora Paula, primero pues muchas gracias por la valiosa colaboración que nos ha dado esta noche. Creo que quedó todo muy claro. Digamos, había cosas que no había profundizado, y con esto pues me quedó digamos un sabor diferente, ¿no? En el buen término de la palabra. Ahora, yo lo que sí quisiera es, digamos, como comentarles a los que están viendo la grabación, es que esos apartes, esto que tenemos acá, yo lo voy a volver, perdón, es lo que debemos presentar en el blog. Ahora, se puede presentar de varias formas. Ustedes pueden tener una categoría principal, ya hablando de la parte técnica y de taxonomía de organización de la información, que se llame pensamiento sistémico, y unas categorías que estén subordinadas, que respondan a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es? Las características, algunos ejemplos, campos en los que se usa. Supongo que esa información está muy relacionada con los ejemplos, una relación de pronto de los autores que trabajan el pensamiento sistémico, y por último, la importancia. Este último punto, digamos, es un análisis acerca de todo lo que se ha expuesto hoy y de todo lo que ustedes ya han leído en el material del programa, y de lo que se va a sintetizar en ese blog. Entonces, ese, digamos, lo tenía como para aclaración, y no sé, si hay alguna pregunta, pues hacerla en este momento. Si no, las preguntas, dudas, inquietudes se pueden hacer a través de la plataforma Blackboard por medio de la herramienta de la mensajería interna. También ahí ustedes se encuentran listo, Belver, perfecto, estaremos prestos a revisarlo.
Y pues como les decía, ustedes encuentran en la información de los instructores no solamente el correo electrónico, sino también números telefónicos en donde seguramente pueden encontrarnos por WhatsApp, etcétera. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias por la atención, gracias por la participación, gracias a la instructora Paula por esa muy buena explicación. Que tengan muy buena noche y estamos en contacto entonces. Vale, Ricardo, muchas gracias a ti, muchas gracias a Giovanni por haber estado pues en esta explicación. El objetivo mío era realmente profundizar un poco más acerca de la teoría del pensamiento sistémico y pues comprender de que aunque es una herramienta, puede volverse una forma de ver el mundo, y esto va muy anclado también en lo que hablamos hace unas sesiones, lo de vida saludable y todo esto, y es interesante cómo todas estas sesiones se van anclando, ¿no? Se van conectando. Entonces, muchas gracias, Ricardo, por este espacio, y pues igual quedo presta, ahí quedo súper atenta a cualquier inquietud, a cualquier cosa que ustedes necesiten, pues ya saben dónde está mi contacto de celular y pues mi correo personal. Vale, muchísimas gracias. Entonces estamos en contacto, cualquier cosa estaremos buscando el apoyo. Paula, muchísimas gracias, que estén muy bien, muy buena noche entonces y bueno, hasta la próxima oportunidad.